Se encuentra con nosotros el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Buenas tardes a todos. Sean amables de tomar sus asientos. Preside del evento me encuentro con organizaciones nacionales de los rurales, el licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima. Licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa, secretario de Gobernación. Licenciado Enrique Martínez y Martínez, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador del estado de Aguascalientes y presidente de la CONAGO. Licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Saludamos en el mismo grado a funcionarios federales, estatales, municipales, poderes del Estado, mandos militares, presidente municipal, presidente de las comisiones agrarias, rectores y directores, medios de comunicación y público en general. Sean todos bienvenidos. Tiene la palabra el gobernador del estado de Colima, el licenciado Mario Anguiano Moreno. Señor Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, ingeniero Carlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes y presidente de la CONAGO, señores secretarios del Gobierno Federal, señores presidentes y representantes de las organizaciones nacionales de productores, señores y señoras legisladores federales, señores y señores representantes de los poderes de la entidad y de los gobiernos municipales, titulares de las instituciones de educación superior, amigas y amigos todos, pueblo y gobierno de Colima, le damos la más cordial de las bienvenidas. Los colimenses nos sentimos profundamente honrados por una nueva visita del señor Presidente de la República. Hace algunos meses recibimos al licenciado Enrique Peña Nieto para conmemorar un aniversario más de la Comisión Federal de Electricidad y conocer su visión de estadista a través de la reforma energética. Y más recientemente lo tuvimos entregando obras de ampliación en el puerto de Manzanillo. Hoy lo recibimos en este encuentro con organizaciones nacionales de productores rurales, con la firma de convenios de concurrencia con entidades federativas y el anuncio de importantes cambios en la política productiva nacional. Hay evidencias claras. La mayoría de la población de Colima respalda íntegramente las reformas emprendidas por el Gobierno de la República y lo han expresado públicamente en las calles y plazas porque aprecia en este afán transformador la oportunidad de colocar a nuestro país en sintonía con los retos del presente. Aquí se impulsa una visión de cambio que nos ha colocado en la primera línea de los esfuerzos del Gobierno federal. Lo que ya se postula, se defiende y se lleva a la realidad, Colima lo asume y lo impulsa con decisión, anticipa los pasos que habrán de darse y trabaja con entusiasmo por alcanzarlos. En Colima, señor Presidente, siempre contará con aliados responsables y decididos. Si bien nuestra entidad se esfuerza por acreditar resultados en el ámbito nacional e internacional, en materias tan amplias como las facilidades para la inversión y el fomento económico, la accesibilidad digital y las nuevas tecnologías, la eficiencia de los procesos y la actividad cultural,
el desarrollo humano y el progreso portuario, también hay que decir, es importante confirmar que también concentramos esfuerzos en el desarrollo rural, acorde con la historia y la vocación productiva de los colimenses. Por ejemplo, con el programa de potencial productivo, todos los agroproductores colimenses cuentan con información técnica precisa de la viabilidad técnica y productiva de sus parcelas, con alternativas precisas para el incremento de la productividad y la diversificación de sus productos. Por ello, tengan ustedes la certeza de que en nuestra entidad nos sumamos con decisión a las premisas establecidas por el señor presidente, que dan aviso de la profunda reforma que se prepara para el campo nacional. Entre ellas, incrementar la producción y disponibilidad de los fertilizantes mexicanos a precios más bajos, facilitar el uso de semillas mejoradas y asegurar la sanidad de los alimentos, incrementar la superficie de riego y de agricultura protegida en el país, fortalecer el crédito y los servicios financieros para el campo, generar un nuevo modelo de comercio donde a cada productor se le pague el precio justo, impulsar la creación de cadenas de valor, promoviendo la agroindustria nacional, reorganizar la producción del campo, desarrollando planes de cultivo, de crianza y producción, aprovechando las ventajas competitivas que tiene cada región, e impulsar la generación y uso de nuevas tecnologías aplicadas al campo, desde su tecnificación, capacitación y acceso a precios justos. También advertimos desde este momento sensibles diferencias entre los convenios de ayer y los nuevos convenios que establecerá la SAGARPA con las entidades federativas, diferencias que indican un afán de perfeccionamiento de las políticas públicas con claros beneficios para los productores. Lo percibiremos con claridad en los siguientes meses, cuando se entreguen los recursos de manera anticipada al productor cuando realmente lo necesita, de acuerdo a un claro procedimiento con reglas muy precisas, cuando se fomente la estructura organizacional de los productores en torno a unidades productivas rentables y se advierte también un sólido incremento del presupuesto para los programas concurrentes del gobierno federal y los gobiernos estatales. En suma, intuimos una nueva etapa para el desarrollo rural nacional. Y en esta, como en todas las reformas estructurales, el señor presidente de la República podrá seguir contando con todos los colimenses. Muchas gracias, señor presidente, por todo su trabajo en favor de México y por su apoyo en Colima, y bienvenidos una vez más a este su estado. Muchas gracias. En el gobierno de la República tenemos muy claro que para lograr un gobierno eficaz se requiere escuchar y atender las opiniones y demandas de la sociedad. Por eso, sostenemos una comunicación respetuosa con organizaciones sociales, privadas y académicas y mantenemos un diálogo permanente con los legisladores, en especial con quienes integran las diversas comisiones del sector agroalimentario. En él, recibimos el enérgico reclamo por el olvido y falta de interés que durante algunos lustros se percibe en nuestro sector. En el propio Plan Nacional de Desarrollo y en el programa sectorial se recogen numerosas propuestas de estos importantes actores del campo y del mar de nuestro país. Enfrentamos una sobreregulación expresada en la gran diversidad de leyes, reglamentos y reglas de operación que retardan las decisiones. Por eso trabajamos en la desregulación del sector, atendiendo a sus instrucciones, señor presidente, para desburocratizar la gestión pública. Avanzamos en el tránsito del viejo enfoque del subsidio asistencialista a los incentivos a la productividad, reconociendo la estructura dual del campo, donde habrá que vencer las enormes asimetrías y los desequilibrios existentes. Una tarea importante es combatir las nocivas distorsiones del mercado que solo favorecen intermediarios y acopiadores para lograr mejores ingresos a productores y precios justos a los consumidores. Con base en la reforma financiera recientemente aprobada, ahora será factible crear una verdadera banca de desarrollo agroalimentario que ofrezca crédito oportuno, con garantías adecuadas y tasas competitivas para los productores agropecuarios y pesqueros. Para tener un campo competitivo, es indispensable mejorar los insumos en donde en muy corto tiempo
Se han obtenido destacados avances como en las semillas mejoradas y la fuerza de los híbridos mexicanos, así como en la producción nacional de fertilizantes nitrogenados, que ahora, con la reforma energética y después de más de 15 años de depender de las importaciones, será una trascendente realidad para la productividad del campo mexicano. En este acto se encuentran reunidos, señor presidente, los dirigentes de las principales organizaciones sociales y legisladores presidentes de las diferentes comisiones del sector, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados, con quienes hemos venido trabajando de manera respetuosa y constructiva. Todos coincidimos que el campo no puede seguir en las mismas condiciones, que es imperativo, como usted lo ha instruido, que sea considerado prioritario y estratégico para el desarrollo nacional, que trabajemos todos anteponiendo el interés de México antes que los intereses de grupo o personales, por más legítimos que estos sean, que encontremos como hasta ahora los caminos de las coincidencias y que los disensos no nos detengan para avanzar. Usted, señor presidente, nos ha comprometido a que este año sea el de la reforma para transformar el sector rural, y convocados por el secretario de Gobernación, estamos ultimando con los diferentes actores y organizaciones la metodología y los tiempos más apropiados para su concreción. Sabemos que este primer periodo en la Cámara de Diputados tiene una agenda muy intensa, producto del trabajo legislativo de las leyes secundarias y reglamentarias de las reformas constitucionales del 2013. Por lo que los meses de marzo a julio los aprovecharemos para un diálogo intenso, ordenado y metodológico, para lograr acuerdos sobre la orientación de las políticas públicas que nos permitan construir un nuevo modelo de desarrollo del sector. Asimismo, trabajamos una propuesta clara de aquellas acciones que requieren cambios al marco jurídico que podrán presentarse a consideración del Poder Legislativo en el segundo periodo ordinario de sesiones. El camino de la productividad es la base para alcanzar etapas superiores de desarrollo del sector agroalimentario, para hacerlo más competitivo, justo y sustentable. No obstante, la difícil situación provocada por el cambio climático que nos hizo enfrentar el año pasado, muy prolongada sequía, heladas atípicas y en el mes de septiembre las tormentas tropicales que devastaron importantes zonas productivas del país, cerramos el año del 2013 con resultados positivos. Tuvimos un crecimiento en el Producto Interno Bruto del sector y las exportaciones agroalimentarias crecieron un 7%, mientras las importaciones disminuyeron 1.5%, lo que permitió reducir el déficit agroalimentario en más de $2.000 millones. El sector ha vivido claroscuros a lo largo de la historia, pero somos optimistas sobre el futuro del sector porque juntos, productores, organizaciones, empresarios, académicos, instituciones y gobierno, estamos haciendo sinergia para transformar al campo mexicano y darle un nuevo rostro. En este sentido, se requieren acciones coordinadas con el gobierno federal y los gobiernos estatales. Hoy podemos informar que están firmados en su totalidad los convenios de coordinación para el desarrollo rural sustentable con todas las entidades federativas y el gobierno del Distrito Federal, en donde se invertirán 12.438 millones de pesos y los gobiernos estatales invertirán 2.098 millones para alcanzar un presupuesto sin precedente coordinado de 14.536 millones, hecho que de manera simbólica signarán hoy el gobernador Carlos Lozano de la Torre como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores y nuestro anfitrión, el gobernador Mario Guillermo Moreno, con la presencia como testigo de honor del ciudadano presidente de la República. La principal riqueza del campo mexicano son sus mujeres y sus hombres, quienes logran que la tierra dé frutos y lo hacen con pasión, entrega y dedicación. Hoy cuentan con un aliado en el gobierno de la República, dispuesto a trabajar todos juntos con los pies en la tierra para lograr la profunda reforma en el sector agroalimentario a que nos ha convocado el presidente de hoy. Muchas gracias. El presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, el gobernador del estado de Colima, licenciado Mario Anguiano Moreno, y el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, licenciado Enrique Martínez y Martínez.
turno la palabra al gobernador del estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, ingeniero Carlos Lozano de la Torre. Señor presidente, señores secretarios, señoras y señores, este encuentro significa la apertura y disposición de la Presidencia de la República para incorporar las distintas voces al progreso de nuestro país. México es un proyecto de todos y un sector como el agroalimentario representa uno de los pilares fundamentales. La configuración del México moderno tiene sus raíces en el campo, en su gente y en sus organizaciones que han contribuido al posicionamiento de nuestro país como una nación que es reconocida como líder mundial en la producción y exportación de alimentos. Sin embargo, hoy debemos reconocer que existe una deuda histórica con el campo mexicano que, a pesar de ser uno de los principales eslabones de nuestra economía, ha permanecido por mucho tiempo en el abandono. La creación de instituciones como la Comisión Nacional Agraria y el Registro Agrario Nacional sentaron las bases de una reforma agraria que no ha concluido y que debemos continuar en el presente con nuevos instrumentos legales, institucionales y de política pública para enfrentar los retos del siglo XXI. A nivel internacional, el campo se ha convertido en una de las principales palancas del desarrollo mundial para superar la pobreza, enfrentar el cambio climático y garantizar la suficiente producción de alimentos. México no es ajeno a estos desafíos que requieren el compromiso de cada actor político y social para convertir las debilidades de nuestro país en fortalezas y las fortalezas en nuevas oportunidades de superación para todos los mexicanos. México es uno solo y uno solo debe ser su campo para terminar con la división entre el campo comercial exitoso y el campo social que reclama cambios pertinentes y estructurales. Con una profunda preocupación, hemos visto cómo en los últimos años se han desmantelado la infraestructura y los instrumentos financieros de apoyo al campo hasta perder su capacidad de generar mejores condiciones de vida para las familias del medio rural. Por eso el sector agroalimentario de nuestro país exige actualizar, modernizar y poner al día estos instrumentos de apoyo financiero para cerrar las brechas e incrementar los beneficios sociales y económicos de nuestro campo. Esta tarde, el señor presidente de la República, las organizaciones nacionales de productores rurales y la CONAGO, estamos expresando nuestra voluntad de sumar esfuerzos para que el campo se consolide como una de las principales fortalezas de México. Para lograr el cumplimiento de este objetivo, el señor presidente de la República está propiciando las condiciones para el crecimiento de todos los sectores productivos con las reformas estructurales que representan la posibilidad de liberar el potencial económico y social de las distintas regiones de nuestro país. Principalmente, la consolidación de la banca de desarrollo es fundamental en el rescate del campo para ampliar el acceso de los productores a esquemas competitivos y más flexibles de financiamiento, capacitación, tecnología e infraestructura. Además, con la creación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se está otorgando mayor certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra con esquemas de regularización que brindan tranquilidad a las familias del campo sobre su patrimonio. México representa un rico mosaico de regiones y recursos que constituyen la oportunidad de consolidar la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestro país. CONAGO está contribuyendo al cumplimiento de este objetivo con una agenda estratégica para el sector agroalimentario que fortalece desde las entidades federativas el desarrollo de estrategias nacionales a favor de un campo más moderno, productivo y sustentable. De manera particular, como parte de esta agenda estratégica, el Estado de Aguascalientes está impulsando el proyecto Agrosfera, que busca enlazar el valor agregado de las cadenas productivas con el beneficio social bajo criterios de sustentabilidad y transferencia tecnológica. Señor presidente, señores secretarios, señoras y señores, el campo es un compromiso de todos y el gobierno federal está volteando su mirada hacia este sector para escuchar, atender y apoyar a los productores. La realización de una profunda reforma estructural en el campo mexicano
Representa contar con mejores herramientas técnicas y de infraestructura para aprovechar de manera ciclos pluviales como el del año 2013, que si bien ocasionó desastres por las lluvias intensas, también permitió asegurar el próximo ciclo agrícola para un gran número de estados. Asimismo, una propuesta que se ha venido construyendo desde hace tiempo en nuestro país es que las sequías sean atendidas con la misma celeridad que las inundaciones para garantizar la protección integral del patrimonio de agricultores y ganaderos ante las contingencias ambientales. Nuestro campo está llamado a ser más productivo, pero también a convertirse en un vínculo de mayor solidaridad social y de apoyo institucional. Reconocemos la voluntad política del señor presidente Enrique Peña Nieto de llevar a cabo esta reunión que convoca la suma de voluntades por un sector agroalimentario más moderno y con justicia social, porque con un campo más fuerte y equitativo, cada una de nuestras regiones podrá acelerar su desarrollo económico y social para seguir moviendo a México. Muchas gracias, señor presidente. A continuación, hace uso de la palabra el dirigente del Congreso Agrario Permanente, ingeniero José Durán Vega. Saludo al señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, a los señores gobernadores, a nuestros compañeras y compañeros de las organizaciones campesinas, a los secretarios de Estado. Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente acudimos a este encuentro sin sumisión, pero con respeto, admitiendo nuestra responsabilidad y convicción de traer la voz de los campesinos y la defensa de sus intereses ante usted, para confirmar su voluntad de llevar adelante una reforma democrática y de consenso, una no impositiva, teniendo como interlocutores legítimos a las organizaciones campesinas en su sentido de organizaciones de interés público. Señor presidente, venimos ante usted con el ánimo de aclarar paradas. En México, la propiedad social del ejido y la comunidad generaron un importante desarrollo en la primera mitad del siglo XX, con crecimientos anuales de la economía nacional por arriba del 5% durante varios sexenios. No es, por tanto, la falta de desarrollo de la agricultura y la ganadería y el aprovechamiento forestal atribuible al sistema de propiedad social de la tierra. Esta es, por el contrario, una forma avanzada de propiedad colectiva. La reforma al artículo 27 constitucional de 1992 estableció las condiciones jurídicas para que, con apego a la voluntad campesina, cualquier ejidatario pueda optar por el dominio pleno, es decir, por el cambio de régimen de propiedad. Desde entonces hay un intenso movimiento de la propiedad agraria. Sin embargo, quien ha ganado con esta creciente movilidad ha sido el comerciante usurero de la tierra, aquel que solo la ve como un objeto de compraventa y especulación. Es por ello que nos oponemos categóricamente a la modificación constitucional o del marco jurídico secundario agrario para agilizar el proceso de privatización del ejido y la comunidad. Sobre la propiedad social también pesa el lacerante riesgo de las concesiones mineras que para su explotación arrasan con la capa arable y disminuyen la superficie cultivable. Aplaudimos por ello la incautación de miles de toneladas de hierro extraídas de la costa de Michoacán. Ahora le toca al Estado reponer a los dueños de la tierra la pérdida de miles de hectáreas que fueron destruidas en el proceso de extracción del mineral. Por ello compartimos la necesidad de una profunda reforma al campo para construir una verdadera política del Estado mexicano hacia sus campesinos y productores. A nadie le conviene la desaparición de la economía campesina y su aportación al desarrollo nacional, por lo que el país no puede seguir sacrificando al campo. La reforma al campo debe considerar el derecho a una alimentación adecuada, con productos de calidad nutricional, disponibles y de acceso permanente y duradero para todos los mexicanos. La globalización trajo consigo el surgimiento de una nueva división internacional agrícola del trabajo, cuyo aspecto central es el dominio de todos los productos por las agroindustrias transnacionales de los países desarrollados mediante el establecimiento de los precios internacionales y del control de la comercialización y distribución.
es decir, el dominio de las agroindustrias transnacionales controlando la producción y el mercado agroalimentario mundial. Sin embargo, los precios que las transnacionales imponen en el mercado mundial son precios ficticios y no provienen de un proceso de libre competencia basado en ventajas comparativas o tecnología avanzada. La decadencia productiva por la que hoy atravesamos es producto de esta realidad internacional, teniendo como consecuencia la subordinación de nuestro país en el diseño y la aplicación de políticas públicas agropecuarias que no permiten la reproducción de las unidades económicas campesinas. Es decir, la política del campo en los últimos sexenios impiden la cabal reproducción de la economía campesina. Nuestra realidad presenta un enorme déficit de alimentos provocado por la presión demográfica, por políticas agropecuarias equivocadas que han traído disminución de apoyos de manera progresiva y por un alto grado de corrupción en varios niveles del ejercicio gubernamental. Pero a pesar de ello, los campesinos mexicanos seguimos produciendo con altos costos como si contáramos con verdaderos subsidios, porque al cultivar así podemos aliviar con algo la desigualdad social, pero el beneficio no llega a la canasta básica de los mexicanos por la especulación interna. México debe alimentarse por sí mismo y para ello se requiere estabilidad productiva y políticas nacionalistas, puesto que la abundancia o escasez de los alimentos de los pueblos incide directamente en la estabilidad social y la seguridad nacional, y porque la integridad de nuestra nación requiere de lo rural para sostener lo urbano. Esa reforma es impostergable para darle viabilidad y rentabilidad a la economía campesina. Proponemos por ello la creación de una nueva infraestructura hidroagrícola en el centro y sur del país, la ampliación del sistema de bodegas rurales en las zonas productoras de granos básicos, un sistema nacional de transporte para los alimentos producidos por los campesinos, una mayor mecanización agrícola, la permanencia y el incremento de los subsidios y el diseño de nuevos programas de política pública dirigida a los campesinos pobres, entre ellos una banca de desarrollo generada a partir de los intermediarios financieros rurales de los propios productores. Debemos reorientar los subsidios mayoritariamente a los campesinos, pues ningún país desarrollado e inteligente los abandona. Somos mucho más que la producción de bienes comerciales. La agricultura es parte de la cultura de nuestro pueblo. Recientemente, el gobierno que usted encabeza se ha incorporado al proceso de integración al Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica, por lo que proponemos nuestra participación en las rondas de negociación con el objeto de generar una discusión abierta y transparente que evite la firma de un nuevo tratado donde las leyes comerciales estén por encima de cualquier derecho, y eso implique mayor desprotección al campo a través de la ampliación de patentes de semillas y material genético, así como el riesgo de forzarnos al uso de organismos genéticamente modificados. Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente hemos formulado y entregado al Gobierno Federal, al lado de las organizaciones del CONOR y CONOR, una propuesta de nuevo pacto rural con base en 5 ejes programáticos. Proponemos hoy iniciar con foros regionales de discusión, convocando a la sociedad rural en su conjunto para la definición de esta reforma del campo. Finalmente, señor presidente, reclamamos el cumplimiento de los compromisos alcanzados con el secretario Enrique Martínez y Martínez y el subsecretario de Gobierno Luis Enrique Miranda Nava de establecer las mesas de atención para la problemática actual de los precios de los granos básicos, del suministro de dotación de agua de las presas, así como para resolver la reestructuración de los adeudos con la Comisión Federal de Electricidad y la mesa para la atención de la crisis en el sector cafetalero. Muchas gracias, compañeras y compañeros, señor presidente. Tiene la palabra la representante del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, ciudadana Isabel Cruz Hernández. Señor presidente Enrique Peña Nieto, señor gobernador de Colima, secretarios de Agricultura y de Desarrollo Urbano, distinguidos invitados y compañeros de las organizaciones campesinas. El Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas, CONOR, venimos a este diálogo a proponer
Un esquema con bases claras, incluyentes y en beneficio de la población campesina e indígena. Somos una coalición de organizaciones locales, regionales y nacionales que integra las más diversas experiencias comunitarias de autogestión económica y social en un campo pluriactivo y multiétnico como es el mexicano. Pioneros en cafeticultura orgánica destinada al mercado justo, productores de granos con integración a mercados regionales y nacionales, gestión comunitaria de recursos naturales y de biodiversidad, largas luchas por la defensa de los territorios indígenas y modelos exitosos de sistemas financieros comunitarios. Nuestra experiencia muestra una lucha sistemática de una agricultura campesina que sobrevive a pesar de las políticas depredadoras de agroempresas y transnacionales y a pesar de las políticas públicas regresivas. Queremos una reforma para el campo, para desarrollar la agricultura campesina, la cafeticultura, la gestión territorial sustentable con biodiversidad, cultura, producción alimentaria y acceso masivo a servicios financieros en comunidades rurales pobres y marginadas. Antes que nada, rechazamos y alertamos sobre el carácter explosivo de las voces que han planteado la reforma al campo, como la eliminación del régimen de propiedad social y la profundización de la privatización, bajo el argumento de que el campo no progresa porque los campesinos detentan minifundios y porque la tierra no es privada, ocultando la ausencia central del aparato de Estado en su principal función como redistribuidor de la riqueza y en todos los demás ámbitos como seguridad social, infraestructura, educación y seguridad. Queremos creer en la honestidad de esta invitación para construir consensos y propuestas de una profunda reforma que valorice la agricultura campesina, que reconozca su multifuncionalidad y la riqueza de conocimientos y saberes agrícolas, pecuarios, forestales, de producción alimentaria y de gestión de territorios de las comunidades indígenas y rurales. Para reformar el campo, se debe responder a la pregunta: ¿por qué el campo y su población se encuentran en franco estancamiento? Entre las reformas de 1992 y la actual encontramos tres grandes razones. Primero, más de 2 décadas de políticas alimentarias desarticuladas que han abandonado el mercado interno y el fomento a la producción de alimentos y otros bienes a partir de la pequeña agricultura campesina, por medio de apoyos y procesos de acopio y comercialización local que involucren la participación de productores. Segundo, los apoyos de Zacarpa y la banca de desarrollo año tras año se sesgan a un minúsculo grupo de grandes productores ubicados en los estados del norte y del Bajío, lo que no permite la distribución de la riqueza y el ingreso y cierra las oportunidades de bienestar a la gran mayoría de los productores del campo. Tercero, porque sexenio tras sexenio se ha seguido una política de desinversión en zonas rurales, lo cual se refleja en rezago educativo, rezago en salud, baja calidad y provisión de servicios básicos, nula infraestructura de transportes y comunicaciones, nula capacidad del Estado para articular procesos de desarrollo que detonen el mercado local, repliegue absoluto de la banca de desarrollo que cerró las llaves de financiamiento a la pequeña economía campesina. Diversos estudios muestran que los apoyos al campo son regresivos, provocan desigualdad al concentrarse en 3 o 4 entidades federativas. Cifras del Banco Mundial muestran que en 2004 los productores rurales de las entidades más pobres, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, recibían menos de 5,000 pesos, 500 pesos de apoyo per cápita de Procampo, Acerca y Alianza para el Campo, mientras que los productores de Tamaulipas, Sinaloa y Sonora recibían 3,500 pesos per cápita el mismo año. Mientras Procampo atendió a un padrón de 2 millones de productores, Acerca apoyó solo 150,000 productores, entre ellos 5 grandes empresas transnacionales se han beneficiado de los subsidios públicos: Bachoco, Minsa, Cargill, subsidiaria de Manseca y denominada Compañía Nacional Almacenadora. Es decir, 1.8 millones de productores han estado fuera de los apoyos a la comercialización, a coberturas de precio, a ingreso objetivo, mermando aún más su
productiva. Esta tendencia se mantiene hasta el 2013. Oportunidades ha sido el único programa destinado a las zonas rurales pobres. Ha formado capital humano que sin opciones en México tuvo que emigrar hacia Estados Unidos. De ahí que la migración se elevó en 15 años de menos de 100,000 migrantes a 500,000 cada año. Con todo esto no es una sorpresa que el medio rural se presenten las mayores carencias sociales para todos los indicadores: salud, seguridad social, calidad de vivienda, alimentación, ingreso. Es decir, el campo, indígena, son sinónimos de pobreza y marginalidad, mientras las zonas rurales tienen el más elevado nivel de carencias de bienestar, según Coneval en 2012. Para no hablar de las brechas tecnológicas de comunicación y de carreteras, la orientación tecnológica basada en la revolución verde, junto a políticas ambientales débiles, han originado zonas rurales que se desertifican aceleradamente, pérdida acelerada de bosque, suelo y agua, por lo que la caída del capital natural también es una causa de baja productividad y sustentabilidad del campo mexicano. Los datos que sustentan el atraso en la pobreza del campo mexicano se deben a una pérdida sistemática del capital humano, físico, natural, social, financiero y a políticas de gobierno federales que apuestan por transferencias al ingreso y que mantienen el rezago psicosocial de la población rural para ganar en terrenos como el clientelismo. Aunado a esto, en el 2006, todo el país y las regiones campesinas en general han estado expuestas a un severo desmantelamiento social debido a la penetración absoluta del crimen organizado, quien no pudo encontrar mejores condiciones porque frente a la caída de precios de maíz, de café y de otros productos agrícolas, la falta de coberturas y apoyo a la comercialización, el incremento de la pobreza después de las crisis alimentarias de 2007, lo que hubo fue una gran cantidad de tierras para el cultivo de herbantes como amapola y marihuana. Por si no fuera poco, a espaldas de la sociedad rural y sin consulta de las comunidades indígenas, se han otorgado concesiones mineras y energéticas en 25% del territorio nacional, con una explosiva combinación de depredación ambiental, saqueo de territorios rurales, aparición de grupos paramilitares y conflictos agrarios crecientes, total ausencia de salvaguardas sociales y ambientales. En este contexto, el reto que tenemos para trabajar una verdadera reforma para el campo, debe partir por la valorización de la agricultura campesina, valorización de una cafeticultura comunitaria con enfoque en la biodiversidad y sustentabilidad ambiental, con integración al mercado nacional e internacional, marcas y biosellos, que junto a la cadena de valor desarrollen derechos y oportunidades de trabajo a nivel comunitario. Se requiere una verdadera reforma del campo con acciones sistemáticas, claras, integradas y compatibles en el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero. La agricultura campesina como protagonista de un enfoque de desarrollo productivo y no como recipientario de subsidios improductivos y asistenciales. Fortalecer la gobernabilidad de ejidos y comunidades, una reforma estructural profunda que dote de capital humano, salud, educación y vivienda, de manera que combata la pobreza con acciones productivas y de inversión. Un cambio real implicaría que la política ambiental ponga todo su esfuerzo en la conservación y restauración de suelos, agua, biodiversidad. Esperamos una definición clara de los mecanismos de diálogo para diseñar esa reforma al campo con enfoque a la agricultura campesina. Hace un año hemos entregado las propuestas en esta dirección y seguimos esperando. Muchas gracias. En uso de la palabra, dirigente del Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, ciudadano José Jacobo Femata. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Señor presidente Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos, señores gobernadores, señores legisladoras y legisladores, señores secretarios de Estado, funcionarios,
compañeras y compañeros de las diferentes organizaciones, en representación de las dos organizaciones campesinas que integramos el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros, acudimos a esta convocatoria emitida en el mes de enero en Veracruz con la intención de poder contribuir en la construcción de una nueva reforma legal para el campo que permita resolver los problemas de retraso, de rezago productivo, rezago social, ambiental y que nos están afectando a toda la nación. En ese tenor, el CONOR considera en primer lugar que necesitamos revisar ese marco jurídico de tal manera que podamos recuperar la capacidad productiva de nuestro campo a partir de las experiencias que hemos tenido en otro momento como nación y que nos han permitido alcanzar volúmenes de producción, de crecimiento importante en el Producto Interno Bruto de nuestro país y que permitirían de alguna manera que nuestro país, con una experiencia nueva en la reforma del campo, pudiéramos tener esa capacidad para generar el empleo, la estabilidad y el crecimiento que requiere la nación mexicana. Consideramos también que esas reformas estructurales realizadas en el artículo 27 hace 22, 24 años no han generado la perspectiva que en su momento se generó. Consideramos que el proyecto de nación que se generó a partir de esta reforma es contrario al interés social, al interés político, al interés nacional, y esto desafortunadamente ha generado ambientes de violencia, ambiente de estabilización y de desempleo en el país. Asimismo, la reforma estructural practicada en este año 92 inhibió la creación de al menos 5 millones de empleos para jóvenes que fueron obligados por Estados Unidos de la nueva política de Estado a abandonar sus familias, sus pueblos o su país. Con ello se inició la atomización y degradación de millones de familias. Además, detuvo el desarrollo social y la dotación de servicios comunitarios a ejidos, y como nunca estos están sumidos, que hoy como nunca están sumidos en la marginación, la miseria, el atraso, el desempleo y el hambre. Ante este panorama, consideramos que sociedad y gobierno debemos construir corresponsablemente un modelo de desarrollo rural justo, humano, equitativo, incluyente, sustentable, progresista y soberano. Un modelo de desarrollo que genere crecimiento con certidumbre en el mediano y largo plazo, que genere crecimiento, un modelo de desarrollo con valores y principios éticos, que fortalezca la unidad familiar y social, que genere empleo, sustentabilidad ambiental, seguridad económica y social frente a retos ambientales, sanitarios y de mercado y de violencia. Un modelo de desarrollo que garantice progreso con armonía y paz familiar y social. Un modelo de desarrollo que fortalezca la soberanía nacional en el manejo y aprovechamiento de sus recursos naturales y minerales para su desarrollo y bienestar de la nación. En ese tenor, señalamos con claridad, queremos un marco jurídico que garantice la construcción y aplicación de una política de Estado integral, que articule estos objetivos nacionales con programas federales y estatales a fin de que los productores pequeños, medianos y grandes cuenten con políticas y presupuestos claramente diferenciados, que incidan en el aprovechamiento racional de los recursos naturales y minerales que contamos en los territorios y propiedades, con el respeto absoluto a las formas de propiedad ejidal y comunal, pero sobre todo sobre cualquier interés económico particular, nacional o transnacional. En este propósito es que debemos reformar las leyes que hoy propician la entrega de nuestro territorio y sus recursos naturales y ambientales a empresas privadas nacionales y extranjeras, que está demostrado no tienen interés social, ambiental o nacional. Por tanto, debe cancelarse de inmediato todas las concesiones mineras acumuladas por empresas depredadoras, saqueadoras de nuestros recursos en todo el territorio nacional. Queremos precisar con toda claridad, los campesinos, mujeres y hombres de México, que en alianza con profesionistas, investigadores, obreros, tenemos capacidad para impulsar la producción nacional en todas las ramas primarias y secundarias de la economía y la industria. Licenciado Enrique Peña Nieto, queremos que instruya su gabinete para que se conduzca con honestidad y lealtad a la patria en la institucionalidad que representa el Poder Ejecutivo de la Nación y se ejecute cabalmente la Ley de Desarrollo Rural Sustentable que ya tenemos, para que de inmediato se construyan los sistemas de financiamiento para todos los productores,
la investigación, extensionismo rural, capacitación, construcción de cadenas productivas, reservas estratégicas de granos y la infraestructura productiva necesaria y todas las acciones contempladas por la ley para detonar de inmediato el crecimiento que requiere la producción rural. Le pedimos que inicie ya una etapa de gobierno en el que usemos una sola palabra, la verdad, para gobernar. México es un gran país que no puede seguir a la deriva, siguiendo modelos de desarrollo que no son propios. México merece ser gobernado con políticas integrales de gran visión que unifiquen la capacidad, la iniciativa y el esfuerzo de todos las y los mexicanos. Nada tenemos que buscar en el extranjero el rumbo de la nación o la riqueza que aquí sabemos lo tenemos y lo queremos. La riqueza es de todos, además contamos con la inteligencia, la decisión y disposición de nuestro pueblo para iniciar una nueva etapa de progreso, para convertirnos en un país de justicia y bienestar, una gran nación, una gran potencia mundial. Gracias, señor presidente. A continuación toma la palabra el dirigente de la Confederación Nacional Campesina, senador Gerardo Sánchez García. Muy estimado licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo al licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima, al secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochón, al secretario de Agricultura Enrique Martínez y Martínez, al licenciado Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de la ciudad, así como a nuestro amigo, el gobernador del estado de Aguascalientes y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Carlos Lozano de la Torre. Compañeros integrantes de las organizaciones que el día de hoy nos acompañan, saludo a los legisladores y legisladoras federales y por supuesto a los presidentes de las comisiones de ambas cámaras. Amigos y amigas todos. Hoy es un día trascendental para el campo y los campesinos de México. Significa la voluntad política del gobierno de la República y de las organizaciones sociales del agro para en un diálogo franco y de cara a la nación sentar las bases del desarrollo presente y futuro del sector primario de nuestra nación. Es una muestra de que siempre el uso de la política a través del debate respetuoso, la comunicación, los acuerdos, privilegiando las coincidencias, dan como resultado los consensos por los cuales se definen agendas comunes y compromisos para impulsar el cambio y la transformación de México y del campo mexicano. La Confederación Nacional Campesina, señor presidente, ha sido tenaz y obsesiva por encontrar nuevas rutas, nuevos caminos por los cuales transitar a nuevos estadios de desarrollo del sector agropecuario con mayor justicia y equidad. El campo genera apenas poco más del 3.5% del Producto Interno Bruto total, pero lo habitan más de 26 millones de compatriotas, la mayoría de ellos en situación de pobreza. Si a México lo caracteriza la inequitativa distribución del ingreso, lo es más en la inequitativa distribución de la productividad, como se enfatiza en el Plan Nacional de Desarrollo. En los últimos 30 años, la tasa de productividad casi no creció, pero en el campo prácticamente se desplomó. Sin competitividad, sin productividad, sin hacer más que las parcelas de la micro y pequeños productores sean productivas, no podemos aspirar a contar con campo próspero, con mayores oportunidades y beneficios para nuestra gente. De ahí la importancia del Programa Nacional de Productividad que viene impulsando el Gobierno de la República. Hoy aplaudimos el compromiso que usted tiene con el campo. Los cenecistas antes y ahora le hemos tomado la palabra, señor presidente. El campo como está requiere no solo una cirugía mayor, sino de emplear toda nuestra energía, talento e imaginación para que cerca del 30% de la población y el 60% de los más pobres de los pobres que viven en el campo dejen de serlo. Es inmoral e inconcebible que la mortalidad materno-infantil llegue a ser hasta 10 veces mayor que en las ciudades y la expectativa de vida saludable sea menor en 15 años. En un país de jóvenes cuyo promedio de edad es de 27 años, como usted recientemente lo señaló en Davos, es lamentable que el campo del 55% de la población tenga más de 54 años
y el 52% de los titulares de derechos y jefes de familia sean mujeres que asuman a su vez 4 responsabilidades: como esposas, como madres, como sostén de la familia y como vigilantes de sus padres. La deserción escolar de niñas que terminan la primaria en el campo supera a lo que encontramos en las ciudades, y el desempleo y la falta de oportunidades es la principal causa de la migración y de la mortalidad prematura de jóvenes campesinos por la violencia y el narcotráfico. El aumento de las importaciones para alimentar a los mexicanos alcanza niveles que la FAO considera inaceptables para un país del tamaño del nuestro. Cuando me dirijo a ustedes, señor presidente, pienso en nuestros compañeros de generación del campo, jornaleros, asalariados y avecindados, como aquellos hombres y mujeres que describía Juan Rulfo en El Llano en Llamas o Pedro Páramo. Esto no puede ser una constante. Tenemos la obligación de cambiar. Para la reactivación del campo, lo fundamental es que tenga rentabilidad y certidumbre sobre qué producir, a qué precios vender y tener el mercado. Los millones de hectáreas abandonadas o mal aprovechadas es un reflejo de esta falta de rentabilidad, no del tipo de propiedad ni de garantías. Esto aplica tanto para el campesino y el comunero como para el pequeño propietario minifundista. Existe en México libertad para optar por el tipo de tenencia que más convenga. Los productores no aprovechan a cabalidad estas facilidades porque a nadie le interesa asociarse o pedir crédito para perder, y nadie financia proyectos que no generen recursos para cubrir el préstamo. El desarrollo del capital humano, organización, innovación, capacitación y transferencia de tecnología es insuficiente, por no existir opciones productivas ciertas por la escasa o nula rentabilidad de los proyectos. Lo mismo sucede con la infraestructura productiva para invertir si se tiene en alto riesgo de perder o por la incertidumbre de los precios o en la comercialización de los productos. Por estas razones, la reforma profunda al campo, que coincide al llamado hecho por usted, señor presidente, sustentado en varios pronunciamientos que ya se han escuchado, pero que para nosotros es fundamental el pleno respeto a las 3 formas de tenencia de la tierra consagradas en nuestra Constitución. Además, contar con una ley de seguridad y competitividad agroalimentaria que establezca presupuestos multianuales por periodos de 7 años, que entre otras definiciones de política contenga productos prioritarios para el abasto interno, industriales y de exportación, infraestructura productiva y para la conservación del suelo, agua y aire, entre otros. Un modelo de generación de conocimiento, innovación y transferencia de tecnología alineada con las políticas y estrategias fijadas en la ley. Y por supuesto un sistema de servicios financieros y de administración y gestión de riesgos por tipo de productor, región y producto conforme a las prioridades establecidas en la ley. Un sistema fitosanitario de calidad que garantice la inocuidad alimentaria. Y por supuesto también, señor presidente, la reingeniería del gobierno para servir a los productores, alinear la inversión y los apoyos a las prioridades mandatadas en la ley con el objetivo, además de dar certidumbre, de evitar duplicidades, superposiciones y desviaciones, y para que las organizaciones de productores con transparencia y rendición de cuentas se vayan apropiando de los programas. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de México, señoras y señoras que hoy nos acompañan, la Confederación Nacional Campesina está lista y preparada nuevamente para ser un activo tanto del Congreso de la Unión como en alianza con los objetivos de los 3 órdenes de gobierno y los agentes de la sociedad rural, a fin de llevar a buen puerto esta anhelada reforma y en el corto y mediano plazo haya resultados, entre otros, mantener la autosuficiencia del maíz, frijol y huevo para consumo humano, disminuir las importaciones de granos, oleaginosas, leche en polvo, entre otras. En el Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, al hacer una sinopsis puntual de las grandes reformas estructurales que ya son una realidad en México, usted, señor presidente, dijo: este es el cambio estructural que se ha logrado durante el 2013 y ahora 2014
espera para México la instrumentación de varias de las acciones o varias de las necesidades que derivan de las propias reformas estructurales que deberán instrumentarse, deberán tener lugar precisamente para que los mexicanos les puedan deparar beneficios mejores y servicios mayores prestaciones. Este encuentro se inscribe en ese objetivo, en ese sendero de no aflojar el paso para lograr un campo más productivo, con más oportunidades, que les devuelva a las comunidades su seguridad, su cohesión social, su sentido de pertenencia y los valores de identidad e idiosincráticos que han sido visiblemente alterados. Es cierto que vivimos circunstancias difíciles, pero hemos aprendido que tenemos carácter, ese carácter nacional que se hace, deshace y se rehace en la historia. Eso nos permite afirmar, recordando a José Ortega y Gasset, que la primera condición para un mejoramiento de la situación presente es hacerse bien cargo de su enorme dificultad. Solo esto nos lleva a atacar el mal en los estratos hondos donde verdaderamente se originan. Es con esta convicción y optimismo que los censistas asistimos a este encuentro de organizaciones del campo, donde podemos no coincidir en algunas apreciaciones, pero seguros estamos que coincidimos en lo fundamental, en hacer del campo mexicano un nuevo paradigma para alcanzar la soberanía y seguridad agroalimentaria en beneficio de los que más necesitan, recordando aquello que decía Don Quijote, que teniendo presente que habiendo durado mucho tiempo el mal, el bien está cerca. Muchas gracias. Toca el turno de la palabra al secretario de Gobernación, licenciado Miguel Ángel Osorio Ochoa. Con su autorización, señor presidente, licenciado Enrique Peña Nieto, señor gobernador, señoras y señores, muy buenas tardes. México avanza en un proceso de transformación profunda, en un contexto de pluralidad, con la convicción de que solo con acuerdos es posible impulsar cambios en beneficio de la gente. El sector agropecuario requiere un cambio de políticas, actitudes y sobre todo demanda acciones que generen resultados contundentes. Este encuentro, en el que participan las organizaciones campesinas más importantes del país, demuestra la voluntad del Gobierno de la República de hacer que las cosas sucedan, de ir desbrozando el terreno para cosechar resultados. Expresa la respuesta a la convocatoria del presidente Enrique Peña Nieto para impulsar una profunda reforma del campo mexicano, porque hay una conciencia clara de su importancia estratégica para el desarrollo del país. Partimos del reconocimiento de sus problemas, ubicándolos en toda su dimensión, para implementar políticas de largo plazo que garanticen la solución a sus principales retos, pues conformarse con administrarlos solo los profundiza y agravaría. En el México rural se concentran una parte muy importante de personas que viven en pobreza, con escasa articulación con el mercado y con derechos de propiedad pocos claros. Legítimamente, los campesinos se han organizado para expresar sus justas demandas y reclamos. A lo largo de los últimos años han surgido organizaciones de campesinos que se agrupan para producir mejor, defender sus intereses y luchar por mejores condiciones locales y así hacer frente a un mercado de alimentos que se ha vuelto global y que cuenta con acuerdos internacionales que a veces regulan desigualmente sociedades asimétricas. Por ello, el Gobierno de la República, antes que actuar unilateralmente, se privilegia la política para conciliar los intereses, sumar voluntades e involucrar a las organizaciones sociales, porque sólo así se logran políticas públicas que den resultados duraderos. Porque las verdaderas soluciones, las de largo plazo, se construyen con ustedes, aprovechando su experiencia y conocimiento. Dejamos atrás desencuentros para dar paso a una relación política cotidiana y eficiente. Estamos construyendo una nueva relación
con todo el mosaico de las organizaciones campesinas que hoy no solo piden respuestas, sino proponen alternativas. Desde el año pasado, en la Secretaría de Gobernación, junto con Zagarpa, con Sedatu y otras secretarías del Gobierno Federal, nos hemos reunido con diversas organizaciones, sin distingo de siglas, en el ánimo de encontrar coincidencias que faciliten la construcción conjunta de propuestas. A través del diálogo y la coordinación, logramos articular una agenda común que recupera sus planteamientos para un nuevo acuerdo rural que signifique un cambio en las políticas agroalimentarias, pesqueras y forestales. Con responsabilidad, hemos adquirido compromisos y damos seguimiento a sus peticiones. La tarea ha sido sumar esfuerzos de manera coordinada para aprovechar la acción de los 3 órdenes de gobierno e impulsar políticas públicas nacionales y regionales en favor de la productividad, la comercialización justa de productos y facilitar el acceso al financiamiento público y privado, así como a todos los programas federales. No se trata de establecer una política proteccionista o paternalista, sí una política justa para que los campesinos sean los actores principales de los programas gubernamentales, para que el campo produzca más y mejor, con seguridad y certeza, con mejores condiciones de vida para las familias campesinas. Por último, señor presidente, decirle que estas reuniones en la Secretaría de Gobernación, al frente, la subsecretaría y al frente de estas reuniones, el licenciado Luis Miranda, estas reuniones han sido respetuosas, han sido propositivas, dejar a un lado el discurso, la demagogia, para hacer propuestas que le sirvan, como usted lo ha escrito, al gobierno de la República para construir políticas públicas. En nombre de las organizaciones aquí presentes, le agradecemos por su voluntad de estar con ellas, de escucharlas, porque además fue un compromiso que se estableció en estas mesas de diálogo y que hoy con su presencia se está dando cumplimiento. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor gobernador del Estado de Colima, muchas gracias por su hospitalidad, por su anfitrionía, por su mensaje de bienvenida, y al saludarle a usted, saludo a los titulares de los poderes legislativo y judicial de esta entidad que hoy lo recibe. Me da mucho gusto saludar al presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, gobernador de Aguascalientes, a quien agradezco su mensaje y su participación en este encuentro, a los integrantes del gabinete del Gobierno de la República, particularmente vinculados o áreas vinculadas al trabajo del campo, y de manera muy particular también quiero saludar en este evento a las senadoras de la República, legisladores federales que están entre nosotros, a distintas autoridades del orden federal, del orden estatal, y de manera muy señalada a todos los representantes y dirigentes de distintas organizaciones campesinas y de productores rurales que están en torno a esta mesa, y que más allá, si alguna de ellas tiene clara definición de orden político, más allá de ello, este ha sido sin duda un espacio, aunque breve, pero importante y relevante para conocer de manera señalada en dónde están las principales inquietudes, en dónde coincidimos en la necesidad realmente de hacer ajustes a todo lo que permita realmente lograr que tengamos un campo mucho más productivo, más rentable, sustentable, y que genere condiciones de vida digna a quienes viven y dependen de la actividad del campo. Tengamos presente que hoy en nuestro país 22% de la población vive en las zonas rurales, 14% de los mexicanos se dedican a la actividad del campo. Y lamentablemente, como lo he señalado en distintos foros y espacios, es el campo, y como ustedes lo han testimoniado, quienes me han antecedido en el uso de la palabra, es el campo lamentablemente, y sigue siendo, rostro
de atraso, de marginación, de pobreza y de falta de mayores oportunidades. En contraste, tenemos también que México es un país que se distingue dentro del orden como un país que genera alimentos. Somos el 13º productor de alimentos en el mundo. Tenemos amplios espacios de fortaleza, tanto en nuestros litorales como en tierras que son fértiles. Y algo que me importa mucho compartir con ustedes y dejar con toda claridad señalado es, primero, el compromiso que tiene el gobierno de la República de hacer del campo una de sus mayores prioridades, de realmente emprender una reforma del campo, entendida como el acuerdo y el consenso necesario que nos permita hacer ajustes tanto en las políticas públicas como en distintos ordenamientos legales a partir de la experiencia que hemos vivido en la aplicación de las mismas normas y que realmente nos permita liberar potencial, fortaleza y crecimiento de la actividad del campo. En congruencia con esta visión, es que el gobierno de la República, desde el inicio de esta gestión, ha venido trabajando para dedicar mayor inversión pública a este sector. Déjenme compartirles solamente algunas cifras que así lo acreditan. En 2014, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca ejercerá el presupuesto más alto de su historia, gracias al apoyo y respaldo que ha habido de parte de los señores diputados y que será de 82.900 millones de pesos, prácticamente 10% superior al ejercido el año anterior. Pero todavía vale la pena destacar que en los convenios de coordinación con las entidades federativas que aquí se ha asignado y que el gobernador de Aguascalientes, en su carácter de presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, lo ha hecho, como habrá de ocurrir en todas las entidades federativas o ya ha venido ocurriendo para las firmas de instrumentos legales similares de coordinación entre Zagarpa y los gobiernos estatales. Aquí vale la pena recoger que el presupuesto será de 14.500 millones de pesos. Esta cifra es 21% superior a la ejercida del año anterior, pero todavía más relevante, es 134% mayor a la que había al inicio de esta administración. Esto acredita el interés y compromiso que tiene el gobierno de la República de dedicar mayores recursos, mayor inversión a través de la coordinación con los gobiernos locales para impulsar la actividad del campo de nuestro país. He escuchado con gran atención a quienes en representación de distintas organizaciones campesinas aquí se han expresado y se han pronunciado. Además, debo reconocer, y hay que destacar, lo han hecho con total apertura, transparencia, claridad y sin censura alguna. Han hablado como está en su convicción, como está en sus postulados, en sus creencias y en sus firmes posiciones frente a lo que se debe hacer en el campo nacional. Lo valoro porque creo que este espacio, este escenario además decorado aquí con frutos y alimentos que se producen en nuestro país y que dan precisamente marco a este espacio de encuentro. Sin duda, esto marca el inicio para que podamos ampliar el debate, la discusión y el enriquecimiento, insisto, a las políticas públicas que el gobierno de la República deba de llevar a cabo a través de las distintas dependencias a quienes corresponda actuar, no solo a Zagarpa, no solo a SEDATU, sino cualquier otra dependencia que deba tener involucramiento en la actividad del campo y que nos permita, insisto, lograr una mayor eficacia de las políticas públicas para lograr mayor productividad en el campo de nuestro país. No quisiera en este espacio hacer referencia
a lo que se ha expresado o tener que referirme a cada uno de los señalamientos que aquí ha habido. Sin embargo, sí recojo algunas constantes y que demandan sin duda una posición muy clara de parte del Gobierno de la República frente a temas que todos, en forma alguna, abordaron. En primer lugar, para no caer en especulaciones de ningún tipo, ni alimentar las que eventualmente hubiera, hay que dejar muy claro que el Gobierno de la República ni ha propuesto, ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en nuestro país. El Gobierno de la República de ninguna manera propondrá modificaciones a las modalidades de propiedad que actualmente prevé nuestra Constitución General de la República. Que más bien, cuando hemos hablado de una reforma al campo, insisto, debe de entenderse como un gran acuerdo de todos los sectores que representan al campo, a los productores del campo, a los propios productores, a las instancias del gobierno, para revisar los distintos ordenamientos que hoy tenemos y políticas públicas que tiene el Gobierno de la República que nos permitan, insisto, recoger la experiencia, recoger lo que no ha funcionado y que debemos modificar para que nuestro campo sea más productivo. Este es un gobierno que tiene un firme compromiso con el campo de nuestro país y especialmente, no con el campo, sino con las familias que viven y dependen del campo de nuestro país. Queremos que vivan con mayor dignidad, con seguridad social, con mejores ingresos, que podamos cambiar y corregir las perversidades que se dan dentro de la cadena productiva, que el campo, en lugar de beneficiar al productor y al consumidor de ciertos o de varios de los productos básicos de nuestro país, a veces solamente favorece a los comercializadores o especuladores de estos productos. Esto es lo que tenemos que corregir. Y además, debo decirlo con todas sus letras, esto ha sido una constante en la retórica, en los pronunciamientos y en las posiciones que organizaciones campesinas y que varios gobiernos han señalado. Hoy estamos en un punto que queremos sea de inflexión, que a partir de las experiencias tenidas en el pasado, a partir de recoger las inquietudes y preocupaciones que ustedes tienen, a partir de recoger sus propuestas, varias aquí hoy escuchadas, que no son de ninguna manera las únicas, ni son limitantes a las varias más que pueda haber, que vale la pena recoger lo que la academia puede plantear, lo que especialistas en el campo también tienen que proponer. Todo ello nos permite, insisto, desde ahora, hacer un punto de inflexión para asegurar que nuestro campo sea más productivo, sea sustentable, es decir, sea respetuoso del medio ambiente, sea rentable para quienes se dedican a esta actividad y sea un espacio de vida digna para las familias que viven y dependen de la actividad del campo. Dejemos hacer del campo o de la zona rural una que sea expulsor de migrantes, una que deje de atraer atención y sea destino de inversiones o de trabajo para muchos jóvenes. Aquí escuchamos que el promedio de edad que eventualmente hay en el campo de quienes se dedican a esta actividad, sin duda es mayor a la que tenemos en promedio en el resto del país o en otras actividades productivas. Esto significa que hay muchos jóvenes que no se sienten alentados, ni incentivados, ni motivados a dedicarse al campo, porque no encuentran en esta tarea una actividad que les depare mejor porvenir. Y esto es lo que tenemos que cambiar. Yo dejaría en esta mesa simplemente señalar, a partir de los claros pronunciamientos que he tenido sobre temas que, insisto, hoy inquietan a ustedes, que aquí lo he planteado, y quiero haber sido claro en la posición que tiene el Gobierno de la República, cuando ha convocado a que hagamos, insisto, esta reforma al campo y entendida como lo que debe de ser, revisión de políticas públicas y de ordenamiento legales vigentes, que debamos eventualmente ajustar para asegurar el objetivo de tener mayor productividad en el campo.
Pero yo quiero convocarles para que a partir de hoy y con la debida planeación rápida y acelerada, quiero despedir al titular de Zagarpa para que convoque a foros y espacios de diálogo y de propuesta que hagan organizaciones campesinas, los propios campesinos y todos quienes están inscritos bajo las 3 modalidades de régimen de propiedad que consagra nuestra Constitución, para conocer su experiencia, y hay que hacerlo con toda transparencia y con toda apertura, porque solo eso permitirá realmente enriquecer y fortalecer lo que derive a partir de estos foros abiertos y de estos espacios de diálogo que, insisto, instruyo e indico a los titulares de Zagarpa, lleve a cabo. Quiero también indicarle al secretario de Gobernación esté muy cerca de este proceso de consulta a través de la participación y de la vinculación que guarda con distintas organizaciones sociales vinculadas al campo, para que realmente todo esto genere la sinergia de vida, mueva realmente a los agentes económicos que están en el campo de nuestro país, permita recoger propuestas y, al final de cuentas, nos permita materializar lo que debe ser el objetivo a alcanzar para hacer del campo, lo que ya he dicho de forma reiterada, uno más productivo, más rentable, espacio de vida digna para quienes ahí viven y de él dependen, y también una actividad sustentable. Este es el compromiso del Gobierno de la República. Y yo agradezco a quienes participan en este espacio de diálogo su participación, sus propuestas, que recojo además con gran aprecio y dándoles el valor que ellas tienen, y que todo ello nos permita trabajar, insisto, en favor de lo que es una prioridad del Gobierno de la República: la atención al campo de nuestro país. Muchas gracias por la atención que me han dispensado y gracias por esta participación. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. Gracias por su amable asistencia. Que tengan todos